Buenas tardes, hermanos, amigos, nuevamente. Damos gracias nuevamente al Señor, que Dios pueda bendecirnos con entendimiento del Evangelio, que sea Él obrando en cada uno de nosotros y también en aquellos que van a escuchar. Nosotros los cristianos creemos en la Biblia como la palabra de Dios, recibimos la revelación de Dios, que es su palabra. Solo tenemos como única fuente las Escrituras para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Conocemos el poder, la sabiduría, la belleza de Dios a través de lo que Dios ha creado. Sus obras nos hablan de su divinidad, de su poder. Cualquier mente con raciocinio puede mirar la creación, contemplarla y llegar a la conclusión que hay un Dios y que este Dios es poderoso, es todopoderoso, omnipotente. Cuando miramos las Escrituras, conocemos a Dios en su carácter, su santidad, su justicia, su amor y su ira. Todo su consejo lo encontramos en su palabra, y en ellas nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos muestra nuestra condición ante Él. Por ejemplo, en Romanos nos dice que nosotros somos pecadores, pecadores destituidos de su gloria. Romanos 3:23. El pecado ha entrado, dice, en el mundo, Romanos 5:12, por un hombre, Adán, y por el pecado entra la muerte. Es decir, la muerte es una evidencia de que somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, vamos a morir un día. Eclesiastés 3:2 dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y está establecido, dirá Hebreo 9:27, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que debemos prepararnos para el encuentro de nuestro Dios, dirá el profeta Amós 4:12. La pregunta es, ¿usted está preparado para morir? Porque la muerte no es el fin de todo. La Biblia nos enseña que cuando moramos vamos a partir y tendremos que rendir cuenta de cada palabra, de cada pensamiento y de cada acto. Y Dios nos advierte que nosotros, cada ser humano, está condenado. Condenación eterna, ruina eterna. Para esto, el Señor Jesucristo usa la palabra infierno. Infierno. En Mateo 5:29 y 30. En Marcos 9:43 al 48. Muchas veces nosotros no nos gusta oír de esta palabra infierno. A muchos le da terror. A otros no le ocasiona nada. Otros se ríen, hacen chistes. Pero las Escrituras, la palabra de Dios, mencionan esta palabra una y otra vez como un tormento eterno, un fuego que nunca se apaga. Y es un tormento eterno porque el hombre estará consciente, será continuamente castigado bajo la ira de Dios. La ira de Dios.
Pero también la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús vino al mundo con un propósito, citando 1 Timoteo 15, 1, 17. 1, 15 al 17. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los hombres, para salvar a los pecadores de la ira venidera. Y la ira venidera tiene que ver con el infierno. Pero Cristo vino al mundo para salvarnos, para rescatarnos de la ira de Dios, del tormento eterno que nosotros, pecadores, merecimos por haber ofendido a un Dios santo y justo. Nosotros merecemos ser castigados, condenados. Usted y yo merecemos ser castigados porque somos culpables ante Dios. Y nosotros no podemos alegar inocencia. Dios es luz. Y Él conoce nuestras vidas. Él conoce su vida, lo que usted y yo hemos hecho. No podemos alegar inocencia. Y Dios es santo y justo. Su justicia es inflexible. De modo que su justa ira contra nosotros no puede ser aplacada con simples obras humanas. Porque nuestras obras, dice él en Isaías 64, no son más que trapos sucios. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Y será satisfecha castigándonos bajo su ira. O que otro tome su lugar, nuestro lugar. Pero no hay ninguno de nosotros que pueda tomar nuestro lugar. Salmo 49, 6 en adelante dirá que ningún hombre puede salvar a otro hombre. Salvar el alma. Ninguno. Porque aquel que puede tomar nuestro lugar debe tener la misma naturaleza del ofendido y del ofensor, de nosotros, y la misma naturaleza de aquel que hemos ofendido a Dios. Y para eso, Dios ha enviado a su Hijo, el cual es Dios. Y al venir a este mundo, toma una naturaleza humana la cual no tenía. Porque Jesucristo es Dios. Así nos dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hace carne. Se hizo carne, Juan 1:14. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Tan hombre como nosotros, pero tan Dios como el Padre. Dios no nos condena. Dios no ha enviado a su Hijo, dice, para condenarnos. Dios no nos quiere condenar. Y para eso Él ha enviado a su Hijo, para no condenarnos. Juan 3:17. Sino para salvarnos de la condenación del infierno. Salvarnos de la ira de Dios. Para eso Cristo vino al mundo, para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros de la ira de Dios, del tormento eterno.
Y para eso Él tuvo que morir en nuestro lugar. Corintios 15:3 dice, Cristo murió. Cristo vino al mundo para salvarnos, y para salvarnos, ¿qué hizo Él? Corintios dice, Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? El texto bíblico dice, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, por las consecuencias que acarrea el pecado. Nosotros debíamos morir bajo la ira de Dios. Nosotros merecimos ser desamparados por Dios. Pero el Hijo de Dios nos amó y se ofreció a sí mismo para llevar el pecado nuestro. Y entonces Dios cargó en él nuestros pecados. Los cargó en él, en su espalda. También dirá el profeta que a él le agradó salvar la vida nuestra vida. Y ella tras su espalda todos nuestros pecados. Y el apóstol Pedro dice claramente que él mismo los llevó, Cristo, en su propio cuerpo, allí en la cruz. Podemos levantar nuestra mirada y ver la cruz y ver al Señor, al Salvador nuestro, cómo Él carga con nuestros pecados en su cuerpo, cómo Él que no cometió pecado es hecho pecado allí en la cruz, como aquel que no hizo pecado fue tratado como si hubiese pecado. Y muere voluntariamente bajo la ira de Dios. Toda esa ira que merecíamos nosotros, esa ira que merecían pecadores que han ofendido a Dios, Él la cargó en su espalda, en sus hombros. Recibió toda esa ira. El infierno fue cargado en Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él tuvo que sufrir. Y ese es el amor de Dios que nos ha dado a su Hijo. Ese es el amor de su Hijo hacia nosotros, entregándose a sí mismo para llevar nuestros pecados y recibir la ira de Dios. Y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Que nosotros, siendo merecedores de la ira de Dios, estando arruinado espiritualmente, condenado, Cristo viene al mundo. El eterno Hijo de Dios viene al mundo tomando naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Dos naturalezas en su ser. Y va a la cruz. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y Él muere. Después que Él completa la obra redentora, después que hace esa obra que nos trae salvación, perdón, Él muere, entrega su vida
y es sepultado. La cruz ha quedado vacía. El Salvador ha sido bajado por dos hombres, discípulos suyos. José de Arimatea y Nicodemo toman su cuerpo, lo envuelven en una sábana limpia con especies aromáticas y lo colocan en un sepulcro labrado en una roca. Hacen rodar una gran piedra para cerrar su entrada. Cristo ha quedado en el sepulcro. Su cuerpo quedó allí. Pero al tercer día, no solo la cruz ha quedado vacía, sino que también el sepulcro está vacío, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo ha resucitado. El Salvador ha resucitado. Nuestro Salvador está vivo. Y aparece a los suyos por 40 días, instruyéndole, y después él, de los 40 días, sube, regresa de donde había salido, a la casa del Padre. Regresa al cielo. El cielo él le llama la casa del Padre. Y él dice, subo a los suyos, dice, subo a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero antes de subir, él le da una comisión, un mandato a su pueblo. Reúne a su pueblo y le dice que era necesario, que él debía morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para que se predicase, se anunciase el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Así que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, prediquen el mensaje, porque el Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y este mensaje de buenas noticias es que hay perdón de pecado, que hay entrada al cielo por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted para ir al cielo? ¿Para ir a la casa del Padre? Debemos hacer lo que Dios nos dice. ¿Qué dice Dios? Que por gracia somos salvos, que no hay mérito nuestro, que nosotros solo tenemos méritos para ir al infierno. Pero Dios en su gracia nos abre las puertas del cielo. Y Dios dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, solo por la fe. La fe quiere decir confiar en Cristo. Confiar en la persona de Cristo, que solo Él me puede salvar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y también es hombre. Él tiene un peso único. Él es digno. Él pesa lo mismo que pesa Dios, el Padre.
Él está en otro nivel. Nosotros somos pesados en balance y no pesamos nada. Somos inútiles, nos describe Dios, débiles e impotentes, abominable ante Él. Pero Cristo está en el mismo nivel de Dios el Padre, el único. Y Él vino a este mundo, toma nuestra naturaleza. Para morir. Y cuando nosotros confiamos en Él, solo en Él, en su persona, para ser salvo por lo que Él hizo, nosotros somos aceptos ante Dios. Somos perdonados. Dios nos perdona. Y ahora Dios nos recibe como hijos adoptados. Si no vamos a Cristo por la fe, si confiamos en las obras, si pensamos que las obras nos van a salvar, entonces Dios dice que estamos bajo maldición. El que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Porque ningún hombre se justificará delante de Dios por las obras. Solo debemos confiar en Cristo. Solo en Él. Para ser acepto ante Dios. Si usted rechaza a Cristo, está rechazando la única oportunidad para ser salvo. El único medio para ser salvo. Pues las Escrituras lo dejan en claro. Que usted debe creer en Jesucristo y será salvo. Porque en ningún otro hay salvación. ¿Entiende eso? En ningún otro hay salvación. En ninguno. Solo en Jesucristo. Porque aquellos que creen en Él tienen vida eterna y no irán a condenación. Pero aquel que rehúsa de creer en el Hijo, aquel que no quiere confiar en el Hijo, confía en otra cosa, en su religión, en sus obras, esa persona está condenada. Bajo la ira de Dios. Solo por Cristo somos salvos de la ira. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida. Lejos está de disfrutar la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Romanos 5:9 dice, y 5:1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y ya siendo justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y todos nosotros los que hemos creído en Cristo, estamos esperándole a Él, el cual nos salva de la ira venidera. Parafraseando primera de Timoteo, primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 10. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Dios.
nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia enseña, Salmo 2:12, honrar al Hijo. Honrar al Hijo, para que no perezcáis bajo su ira, pues pronto se inflama su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Honrar al Hijo es creer en Él. Es creer en Él. Aquellos que no le honran van a perecer bajo su ira. Escuéntase en Cristo. Corra a Cristo y será salvo. Bienaventurado, dice el texto bíblico de Salmo 2:12, los que en Él confían. Y Él conoce los que confían en Él. Dirás Amos. Crea en Jesucristo. Deposite su fe, su confianza, porque hay un cielo y hay un infierno. Y esto es verdad. Usted elige. Dios le pone el camino de vida y le pone la condenación. Usted decide creer para ser salvo o rechazar a Cristo para ir al infierno. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Vamos a leer en Marcos. Vamos a leer parte del relato de la crucifixión del Señor en Marcos 15. El relato de la crucifixión. La crucifixión es el crimen más grande cometido en un ser humano. La crucifixión es una cosa, la cruz de Cristo es diferente. La cruz de Cristo es la obra que Dios planificó para que allí, por supuesto, sean nuestros pecados juzgados. La crucifixión fue el acto criminal de las personas. El pueblo judío es el acusador. Los romanos ejecutan esa acusación. Y en el relato de la crucifixión, que duró 6 horas, hay, por supuesto, una de las expresiones que tal vez reflejen más profundamente el dolor de aquel que está padeciendo. No solo ha padecido en su cuerpo, lo que significa ser crucificado, una de las muertes más crueles o ejecuciones más crueles que han existido. Yo quisiera hablaros de la angustia del Señor. Ya la angustia de nuestro Salvador se ve reflejada en Getsemaní en la noche anterior, cuando Él va a Getsemaní al huerto a orar. Le dice a su discípulo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Le dice al Padre: Padre, si es posible, si tú quieres, esa es un poco la idea, si tú quieres, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa es el sufrimiento como figura, una copa de dolor angustiante. Pero el Señor agrega luego: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, esas palabras están reflejando la magnitud del sufrimiento. El Señor no desea sufrir. ¿Quién pudiera desear sufrir? Pero sus palabras reflejan, por eso que sus palabras reflejan que su dolor es incalculable
es el dolor más que la crucifixión misma, como dije, los clavos en sus manos y sus pies, una muerte atroz, sino lo que en un momento dado sucede en él por parte del Dios Santo justo. Ese es lo angustiante. Y no existe mente humana. No creo que los ángeles pudieran también, aunque sean más inteligentes que nosotros, pudieran dimensionar el dolor de nuestro Señor. El dolor de Cristo en la cruz, ese dolor es el que ustedes y aún nosotros los creyentes, cuando dije ustedes, estaba pensando en aquellos que caminan por este mundo sin Cristo, que van rumbo a la perdición, con sus pecados no perdonados, cuyo destino eterno de vuestra alma es el infierno o el lago de fuego por la eternidad. Aquellas personas, cuando dije ustedes, me refería a aquellos que aún no creen el Evangelio, que aún cuando pueden haber oído muchas veces el Evangelio de la gracia de Dios, la buena noticia de salvación que Dios otorga a todo pecador que cree en su Hijo, esa salvación usted no la goza. Esa salvación que es salvar o ser librado del infierno, eso es salvación. Ser librado del infierno. Usted no tiene promesa alguna. Sus pecados no han sido perdonados jamás, porque jamás ha creído en Cristo. No hay perdón sin Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, lo que quiero mostraros un poquito, porque yo tampoco puedo. ¿Quién podría tener la capacidad para expresar el dolor de nuestro amado Señor? Pero que los creyentes pudiéramos apreciar más y más y más, cada día más. Conocer realmente que el sufrimiento del Señor por nuestros pecados, solo Dios puede apreciarlo. Solo Dios. Y entonces, la crucifixión está en los 4 evangelios, por supuesto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo escogí Marcos, porque solo Marcos, de las 7 frases que Cristo ha pronunciado los evangelios, no están todas en un solo evangelio, pero Marcos registra una sola, que es la misma que refleja, que la misma que menciona Mateo. Y esas palabras reflejan mucho mejor el dolor de nuestro Salvador. Hermanos, el costo de nuestra salvación, el costo es infinito. No hay forma de dimensionarlo. Vamos a la presencia de Dios en algún instante al partir de este mundo, solo porque Cristo murió allí en la cruz, por su sufrimiento. Somos salvos porque Cristo murió, porque Él llevó mis pecados. Dios perdonó mis pecados hace 59 años atrás porque Cristo los llevó en su cuerpo sobre el madero. Eso dice Pedro. Él mismo, el apóstol, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Está sobre el madero clavado, pero en su cuerpo, en su persona, mis pecados los llevó él. Para que yo no sufra el juicio eterno y ser enviado al infierno, él ocupó mi lugar.
La angustia de Cristo en la cruz refleja lo que realmente significa la santidad de Dios. ¿Cómo puedo saber que Dios es santo? Sino mirar a la cruz y de alguna manera dimensionar lo que pueda el dolor de Cristo por los pecados nuestros. En Marcos 15 dice en el versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Se cree que son las 9 de la mañana. En el contar, habiendo forma de contar las horas del día, una que es la forma romana, la otra que es la forma judía. Y el 27 crucificaron también con él a 2 ladrones. Del 29, por lo menos hasta el versículo 32, del 29 al 32, son todas expresiones de injuria hacia la persona del Hijo de Dios, que también tuvo que oír. Todos le injuriaron, todos, incluyendo a los 2 ladrones, aunque uno de ellos después se arrepiente. Todos le injuriaban, todos los que pasaban por ahí, serían miles tal vez. Se va a celebrar la Pascua. Deben haber, se piensa los cálculos que Jerusalén albergaba por lo menos 1 millón de población que no son de ahí, que han venido de otros lugares judíos a celebrar esta fiesta, la más importante. Quizás cuántos, aquellos 2 que van camino a Emaús y creen que Jesús que se ha puesto a un lado con ellos caminando, pero no lo reconocen. Y entonces, ¿eres tú el único forastero que no has sabido lo que ha sucedido ahora en Jerusalén? O sea, parece que todo el mundo lo sabía. Y no digo que 1 millón de personas fueron a la crucifixión, pero serían miles. Y los que pasaban le injuriaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, dice el 31. A otros salvó, pero él no se puede salvar. Desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Dice el 32. El Cristo, el Rey de Israel, desciende de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, sería las 12 del día. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, por 3 horas. Y por 3 horas no se oye nada, excepto las palabras angustiantes del que sufre la cruz. No se oye nada más. Y los soldados que hablan entre ellos. Silencio. Quizás el primer indicio de lo que sería el sufrimiento para el Señor sean las tinieblas. No sé qué Dios quiere mostrarnos. Al enviar tinieblas, toda la tierra podría referirse a la provincia de Judea o puede referirse a todo el planeta Tierra, no lo sé. Pero no importa. Allí en Jerusalén hay tinieblas. Cada vez que hay juicios divinos hay tinieblas. En Egipto está el pueblo de Dios en la esclavitud y de repente en una de las plagas hay tinieblas. Tinieblas. Por horas, tinieblas. Cuando el Señor habla de juicio en los evangelios, en algún lugar, en un momento dado, Él dice, se echarán, allí será, en las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde? En las tinieblas de afuera. No sabemos lo que son las tinieblas. Conocemos la oscuridad. Hay grado de oscuridad. Conocí la oscuridad que me parece la más profunda, la más en la mina de carbón, en Lota, pero tinieblas. Las tinieblas de afuera es un lugar de sufrimiento. Las tinieblas rodearon la tierra de Egipto como señal de juicio de parte de Dios. Y ahora hay tinieblas. Tinieblas que rodean el Calvario, que rodean la ciudad de Jerusalén, tal vez todo Israel, no lo sabemos. Tinieblas. Densas tinieblas. Y silencio. Silencio. Lo que quiero mostraros, hermanos amados, que ese fue el costo. Esto es parte del costo de tu salvación, de mi salvación. ¿Cómo no vivir vidas para Cristo? Piense lo que costó el que usted no vaya a las tinieblas de fuera por la eternidad. Algunas personas piensan que el infierno va a estar acompañado de muchas personas y tal vez no, tal vez esté solo en tinieblas. No podemos congeniar las tinieblas con el fuego eterno, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje que hay en las escrituras. Yo no sé, tinieblas. Pero, ¿sabe? Las tinieblas es la ausencia de Dios. Tinieblas es la ausencia de aquel que es en la luz. El que cree en mí, dijo Cristo. La luz del mundo dijo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Tendrá la luz de la vida. ¿Quién? El que cree en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, está en tinieblas. Tinieblas. Hemos sido trasladados, dice el apóstol Pablo, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Las tinieblas son gobernadas por Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Después de las injurias, porque no tengo tiempo, me quedan 10 minutos, pero quiero mostrarles un par de cosas más que nos hagan pensar. A aquel que está sin Cristo y aquello que ya somos hijos del Dios bendito y eterno. Que nos hagan pensar en la angustia, una angustia profunda, jamás sufrida por el ser humano. El dolor más grande y más profundo del Hijo de Dios lo dirán estas palabras. Ya en Getsemaní él había dicho que estaba en angustia. Ora. Su oración está en los sinópticos, en Getsemaní. En su oración él dice, Padre, si es posible, pasa de mí, retira de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no como yo quiero. No, Cristo no quiere sufrir. ¿Cómo va a querer sufrir? Y de esa forma, por pecados que no cometió, y sufrir el castigo del Dios Santo sobre él. Habrá otra forma
¿Habrá otra forma de salvar al pecador? Sí, Cristo lo sabe que no hay otra forma. Y usted dirá, pero ¿por qué ora así? Yo creo que está dimensionando para nosotros la profundidad del dolor de la cruz, la profundidad del abandono de Dios. Tanto es así que vino un ángel del cielo a fortalecerlo. Según Lucas, Lucas es el único que lo dice. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Cómo le fortalece el ángel? No sabemos. Tal vez le trae, como dice cierto escritor, comentario, tal vez le trajo la respuesta del Dios eterno diciéndole, no es posible, no es posible. La copa tienes que beberla. No hay forma. No hay otro camino. La copa te pertenece y tienes que beberla. Eso dice Dios. El ángel es un mensajero. Entonces, ¿por qué le viene a fortalecer de esa manera? Hay cosas que jamás entenderemos. Tendremos una eternidad para profundizar en el conocimiento de Dios, hermanos. Si podemos avanzar aquí en algunas cosas de conocer al Señor, bien. Entonces, lo significativo de Lucas, cuando el ángel viene a fortalecerle, dice que después de eso hubo más angustia en el corazón de Cristo. Tanto es así que el sudor sudaba, transpiraba. Era tan intenso el sudor, tan grande, que era como parecido a gota de sangre. No que era sangre, pero 3 veces oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso ya es un anticipo del dolor. Y ahora leamos versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Esto es sorprendente. Ninguna persona que lleva 6 horas, ahora se cumplen ya 6 horas, está terminando la cruz. Después de 6 horas clavada una cruz, no puede, no podría dar un clamor, un grito así tan fuerte como este. No, ya no tiene el aula casi. Ya perdieron el aula los ladrones tal vez. Pero él clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi. Mateo registra también, son los únicos 2, Mateo y Marco, que registran estas palabras. Pero Mateo dice Elí, Elí. Marco dice Eloi, Eloi. Lema sabactani. En ambos evangelistas dicen lo mismo, lema sabactani. Pero Elí, Elí es hebreo. Eloi, Eloi es arameo. Lema sabactani es arameo. Elí, Elí, Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No sabe? Sí sabe. ¿Por qué este grito? No, es la angustia. Jamás había sido relacionada con el pecado él. Jamás. Y ahora está siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expiación. Todo aquello que significa. Cuando el sacerdote ponía la mano sobre el cordero o carnero, era que los pecados
por así decirlo, eran imputados a ese animalito inocente. Mis pecados están siendo imputados en el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Y los pecados no pueden ser sino juzgados y castigados por el Dios que es santo y justo. ¿Por qué me ha desamparado? Alguna vez leí otra traducción, hace años, no recuerdo. ¿A qué propósito? ¿A qué propósito tan grande me ha desamparado? Nunca un hombre o una mujer ha sido desamparado, nunca un ser humano ha sido desamparado por Dios. ¿Sabía eso? Usted nunca ha sido desamparado, aunque no sea creyente. El desamparo de Dios es este. Este es el verdadero desamparo. Me has desamparado. Dios mío, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dios mío, Dios mío. Sus palabras son profundas, de un dolor profundo. Reflejan la magnitud de lo que es un Dios santo y que en su justicia está castigando el pecado. El pecado es horrible delante de Dios. No puede quedar sin castigo. El castigo de nuestra paz, como dice, cayó sobre él. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Solamente voy a mostrarle dos cosas sin leer más ya, no hay tiempo. Hay dos cosas que quería mostrarles. Una, bueno, yo dije que una sola vez Marco registra que él dijera algo en la cruz, pero más adelante usted va a leer que dando un expiró, dijo algo, no escribe, Marco no escribe qué fue lo que dijo, pero por los otros evangelios entendemos que él oró al Padre. Oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Aquí leemos, y expiró, murió. Cristo murió. El que resucitó a tantos muertos. Las mujeres que le rodean ya están más lejos mirando. Los apóstoles no sabemos, aparte de Juan, tal vez todos huyeron. Sus conocidos están de lejos mirando estas cosas, dice el evangelista. Y de repente el grito de Cristo. Y luego diciendo al Padre, recibe mi espíritu. E inclinando su cabeza, expiró. El verbo inclinar la cabeza es cuando usted pone su cabeza sobre la almohada para dormir. Es exactamente esa idea. Y murió. Expiró. Por ti, por mí, en nuestro lugar. Y enseguida el velo del templo se rasga, se rompe, dice Marcos al principio. Se rompió. Cuando los cielos se abrieron, se rasgaron, se rompieron. El mismo verbo dije una vez. Es el único indicio que aparece aquí, después de la muerte de Cristo. Ocurrieron otras cosas más según otros evangelistas, pero qué interesante que Marco dijo esto. El templo, el lugar, la casa, como dijo el Señor, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El templo era el lugar de adoración de Dios. Y la entrada al lugar santísimo estaba sellada por un velo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Pero ahora no hay velo.
el velo se rasga. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Pecador, la entrada a la presencia de Dios está abierta. Hay un camino, como dice el escritor a los hebreos, que nos lleva a la presencia de Dios. No hay ningún velo ahora. El camino está abierto. ¿Por qué? Porque Cristo murió. El velo del templo se rasga de arriba y era muy, muy grueso, muchas telas, y muy alto el templo, y se rasga de arriba abajo. No fue un accidente, no fueron malhechores, no fueron los discípulos, fue Dios. Rasgó el velo. Hay una entrada abierta a la presencia de Dios. Tú puedes entrar. Y finalmente hay un hombre allí, de todos, hay muchos. Hay 100 soldados, porque hay un centurión. Tal vez estaría con sus 100 soldados. Un centurión era el jefe militar de 100 soldados romanos. Él está a cargo de la crucifixión. Él llevó a Cristo desde el juicio en Jerusalén temprano por la mañana, desde el lugar de Pilato hasta salir de Jerusalén e ir al monte de forma de calavera, el Gólgota. Él lleva a los 3, los soldados. Finalmente clavan a los 3 a la cruz. El centurión es el que da las órdenes. Está a cargo, es el responsable de la crucifixión. Pero le sorprende algo. Algunos dicen que le sorprende porque así dice aquí, parece que le sorprende la forma como murió. Otros piensan que tal vez ha venido mirando al Hijo Eterno de Dios. No lo conoce, es un gentil, es un romano, pero ha venido mirando cuánto ha sufrido, cuánto ha soportado durante horas y horas y horas. Y finalmente él dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Puedes decir eso? Tal vez millones pueden decirlo, pero creerlo que es el Hijo de Dios, que me amó, el bendito Hijo de Dios, el Santo de Dios, mi Hijo amado, dijo Dios, mi Hijo amado. ¿Puedes entender que el Hijo único, amado de Dios, santo, inocente, muere por mí en la cruz? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes decirlo, confesarlo? Este soldado dice, el centurión, verdaderamente. Ahora entiendo. Este hombre era hijo de Dios, un gentil, un romano. Son las 8:05. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué podemos decir? Sino gracias. No solo de palabras, sino por nuestras vidas. Que cada día nuestro Dios seamos agradecidos de esta obra. Este es el don más precioso. No existe otro don que se compare a este don de ser hechos hijos tuyos, porque Cristo murió. No te costó nada, oh Dios bendito, hacer los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Este universo tan vasto, tan precioso que ni conocemos siquiera, pero a donde miremos tu mano se ve en lo majestuoso de tu creación. Pero la obra más profunda, la obra
de las tinieblas, la hora de juicio, la hora de nuestra salvación te costó a ti. Cuando dijiste sea la luz, no te costó nada. Pero salvarnos a nosotros te costó la vida de tu Hijo. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.